amén y amén. Amados, eso es una bendición extraordinaria. Seguimos en esta mañana. Hay algo extraordinario de parte de Dios. Dios quiere bendecirnos a nosotros. Hemos estado trabajando un tema que compete mucho con nuestra vida, compete mucho con nuestro corazón. Un tema que tiene que ver con la iglesia. Somos iglesia. Y nosotros como iglesia necesitamos los recursos que vienen del reino de Dios, que vienen de arriba, que no vienen de abajo, vienen de arriba. Entonces en esta mañana seguimos porque durante estas semanas hemos estado trabajando un tema que tiene que ver con la confrontación, que tiene que ver con la iglesia, qué es lo que la iglesia necesita en este tiempo. Y en este tiempo pues pienso y veo que la iglesia ha sido confrontada tremendamente. Y utilicé un personaje bíblico y es Isaías. Utilicé a Isaías como personaje en representación de iglesia, porque estuve analizando en ese capítulo 6 de Isaías, estuve analizando de que la realidad es que a veces la iglesia necesita realmente tener una confrontación con nuestro Dios. La verdad la necesitamos, porque en este tiempo las cosas han sido críticas. Y no solamente críticas, sino que, como decía ayer John Jaime en medio de la predicación, o sea, un negocio cierra, una empresa cierra, y lo que guarda o lo que archiva o lo que saca son simplemente artículos, objetos que pues tienen valor porque se compraron, pero ¿qué hacemos con las almas? Las archivamos, las guardamos, y entre medio de todo eso hay muchas personas apartadas, muchas personas que en este tiempo deberían de estar conectadas, deberían de estar allí unidas con el Señor, y la realidad es que están en estos momentos nadando por otro sitio, nadando en un río que no es el río que Dios envió y que Dios mandó. Entonces, creo que en este tiempo Dios nos está dando a nosotros, la iglesia, una lección impresionante y necesitamos unirnos. Esta noche hay una vigilia a nivel nacional. Entonces, para mañana nosotros a las 3 de la mañana no vamos a estar reunidos porque vamos a estar orando por todo. Vamos a estar orando, la vigilia unida van a orar por todos, por enfermedad, por sanidad, por todo, por el país, por el gobierno, por los policías, por nuestras ciudades, por todo. Entonces, terminamos de orar y seguimos orando. Entonces, más bien, como va de 9 a 11 de 9 a 1 de la mañana, entonces yo prefiero más bien que todos apoyemos a todos los que estemos allí y nos juntamos todos. Si usted puede hacerlo, bienvenido. Realmente tenemos que hacerlo como iglesia. Unámonos en esta vigilia unida. Hagámoslo simplemente hasta la 1 de la mañana. Ahí vamos a estar orando, ahí va a haber palabra, va a haber adoración, va a haber palabra, va a haber oración, en fin. Entonces nos conectamos allí, ya nos conectaríamos más bien el martes a las 3 de la mañana. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer y lo que nosotros podemos en este tiempo entrar con Dios. Quiero pedirles también un favor en esta mañana. Qué difícil, ¿no? Pero, amados, denle compartir. Compartir ahí en el... Pastor, ¿cómo hago para darle compartir? Ahí en Facebook, lo que pasa es que todavía no he hecho, pero lo voy a hacer en estos días y se los voy a enviar. Ahí en Facebook simplemente en la parte de abajo dice compartir. Húndale ahí, no tiene nada más que hacer y sigue viendo usted el programa. ¿Qué es lo que usted está haciendo cuando dice compartir? Que de pronto un primo, de pronto un tío, de pronto un familiar, de pronto un amigo lejano, de pronto alguien que se encuentra en otro país, que es conocido suyo, usted usó compartir y ahí puede estar viendo y puede ayudarle la palabra a levantarse, puede ayudarle la palabra a ser bendecido. Entonces, qué bueno que usted lo pueda hacer. Somos iglesia y como iglesia queremos que la gente conozca del Señor. Entonces, me basé en Isaías capítulo 6, versículo 1 al versículo 8. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban.
Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clama, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, el profeta, ese es el profeta, siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Mientras está hablando, él le dijo: cállese. Y se fue y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí: envíame a mí, envíame a mí. Impresionante. Es algo que uno, cuando mira la palabra, uno dice: oiga, qué extraordinario es lo que sucede cuando usted tiene un encuentro extraordinario con Dios. Y quiero en esta mañana centrarme en este profeta Isaías, que es representación de la iglesia. Quiero hacerlo ver como representación de la iglesia, porque este hombre era profeta. Este hombre tenía todas las cualidades. Este hombre tenía una bendición extraordinaria de parte de Dios, pero había algo que él no conocía. Había algo que él ni siquiera le pasaba por sus ojos, ni por su mente, ni por su corazón. Simplemente había vivido la vida durante muchos años, durante mucho tiempo, como profeta, profetizándole a un rey personalmente. Y cuando el rey Usías muere, ahora él dice: ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a pasar? Este profeta Isaías fue conocido como uno de los profetas más grandes que ha existido. Es más, escribe un libro de 66 capítulos, donde los eruditos dicen que cada capítulo representa un libro del libro canónico. Eso es lo que dicen ellos. Se dice que Isaías duró durante 50 años predicando la palabra, 50 años predicando la palabra. Y no solamente eso, cuando usted mira el capítulo 7 y el capítulo 8, versículo 3 y el versículo 3 del capítulo 8, se dice ahí que ahí estaba la esposa, y la esposa era profetisa. Y no solamente eso, los hijos eran de llamamiento profético. El uno se llama Sear-Hasum, significa un remanente que vendrá. Y el otro se llama Salaal-Hesbat, que significa el despojo se apresura. Dos hijos que nacen con una palabra profética, y con esa palabra profética le escriben el nombre. Entonces, Isaías es contemporáneo de Oseas y de Amós y de Miqueas. Oseas y Amós están predicando a Israel, al reino del norte. Y Isaías y Miqueas están profetizando al reino del sur, a Judea. Están predicando a Judá. Entonces, ellos están confrontando, unos confrontando el reino del sur y otros confrontando el reino del norte. Uno diciendo: va a venir el pueblo sirio y los va a esclavizar, y otro Isaías diciendo: va a venir el pueblo babilonio y los va a esclavizar. Estaba confrontando el pueblo para que el pueblo realmente retomara las cosas de Dios, para que el pueblo realmente volviera a Dios. Pero hay un problema, que el pueblo no quiere. El pueblo anda distraído, el pueblo anda fascinado por otras cosas, por otro tiempo. Y entonces el profeta tiene que hablarles. Y entonces, por un lado, en el reino del norte se está predicando la palabra, se está confrontando el pueblo, y por el otro lado, en el reino del sur, también está confrontando 4 profetas allí, haciendo el impulso para que el pueblo de Dios se vuelva al corazón de Dios, pero el pueblo de Dios no quiere. La historia dice que Isaías
era visto con descrédito, porque el hombre se la pasaba en los valles y en los montes desnudo. El bendito profeta se la pasaba desnudo. Y uno dice, uno no puede entender eso. ¿Cómo un profeta se va a desnudar en medio del monte y en medio de los valles? Era para que cuando pasaran los de Judá por allí, se dieran cuenta que pronto estaba la vergüenza, porque él era una vergüenza. Cuando veían al profeta desnudo, qué vergüenza ver al profeta desnudo. Y lo que Dios estaba mostrando a través del profeta Isaías era que venía vergüenza para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá. Iba a venir vergüenza, iban a ser exhibidos. Los sirios los iban a llevar y los iban a llevar encadenados. Al pueblo de Dios los iban a amarrar, al pueblo de Dios lo iban a encadenar, y los mismos los babilonios iban a hacer lo mismo, iban a llevarlos encadenados desde los cuellos como animales, como bestias, ¿sabe? Entonces ahí es donde el pueblo iba a decir, ¿dónde está Dios? Porque si Dios es Dios de Israel, si Dios es Dios de Judá, ¿qué pasó con el pueblo? Pero Dios lo había advertido a través del profeta y nadie quería escuchar eso. Es como en nuestros tiempos, se está advirtiendo a la iglesia, se está advirtiendo, y la iglesia cree que no pasa nada, cree que no sucede nada. ¿Usted cree que lo que estamos viviendo en el mundo entero está de gratis? ¿Usted cree que todo esto que ha aparecido en el mundo entero simplemente apareció porque apareció y porque es 2020? No, señor. Si esto está apareciendo es porque en la Biblia estaba escrito hace más de 2000 años, estaba escrito que para los postreros tiempos iban a venir estos acontecimientos, y nosotros como iglesia teníamos que estar apercibidos. ¿Por qué? Porque vienen tiempos difíciles, y han venido tiempos difíciles sobre la tierra, aunque todavía no es el fin, porque el anticristo no puede pararse mientras la iglesia esté, porque lo detectaríamos rápidamente. Pero escúchelo bien. Hay algo que hay dentro de tu corazón y dentro de mi corazón que Dios necesita confrontarlo. La gente no entendía lo que Isaías decía. La gente no comprendía lo que Isaías estaba hablando. Es más, Isaías hablaba proféticamente, hablaba futuramente, pero como en presente. Él hablaba como en presente. ¿Y cómo hablaba como en presente? Diciendo, por ejemplo, él decía, un niño se nos es dado, en el cual le pondremos Emanuel, el cual se llamará Emanuel. Y estamos viendo, entonces él hablaba del futuro como que si estuviera en el presente. Y la gente, como no lo entendía, no lo creía. Es lo mismo que pasa en la actualidad. Nosotros hablamos como en el futuro, pero en el presente. Cristo viene, Cristo regresa, Cristo vuelve. Amados, Cristo viene. ¿Cuándo? No sé. ¿Usted cree que si usted supiera que Cristo viene hoy, Dios mío, Señor? Pero como usted no sabe, debe de prepararse. Debe de prepararse. Y debe de prepararse aún en este tiempo, porque hay gente que no sabe si se va a morir. Entonces necesita prepararse en el Señor. Entonces, este hombre, Isaías, fue un profeta extraordinario. Ahora, este hombre profetiza de Jesús. Y habla de Jesús en el presente, 700 años antes de que Jesús nazca. Ya está hablando de un Mesías, ya está hablando de un Redentor, ya está hablando de alguien que viene a hacer algo. Mire, hay algo que, si usted quiere confrontar a un judío que dice que Jesús no existe, pregúntele sobre Isaías 53, y ahí se corcha el que sea. Se corcha hasta el más erudito de los judíos. Pregúntele por Isaías 53 a ver de quién están hablando allí, y no sabrán qué decirle. Apenas usted le pregunte, ¿tú crees toda la Torá? Sí. ¿Tú crees en Isaías? Claro, el profeta Isaías. Quiero que me expliques Isaías 53, ¿de quién estaba hablando ahí el profeta? Ahí enmudecen, porque no saben qué decir, no saben qué hablar. Ay, Dios mío, Señor. Entonces, este profeta está hablando de uno que viene a cumplir una misión sobre esta tierra, que va a ser crucificado, que va a ser inmolado, que por las llagas de él nosotros, en fin, vamos a ser curados, porque él llevó nuestras heridas sobre sus espaldas, nuestras transgresiones, la culpa nuestra fue sobre él, fue sobre el madero. Estaba hablando sobre Jesús en el Isaías 53. Entonces,
Vamos a entender qué es lo que vamos a ver en esta mañana, porque hay algo que Dios quiere confrontar la iglesia siempre. Iglesia, qué bueno que se pueda reunir hoy la iglesia a escuchar una bendita y gloriosa. Yo soy de los que participo siempre a través de la palabra y creo que si yo creo, para el que cree todo le es posible, y creo que todo lo que tú crees es posible, y creo que hay una posibilidad para ti, y creo que cuando tú crees en el Dios de lo posible, no habrá nada imposible para ti, porque lo imposible con Dios no existe. Lo imposible para mí sí, pero lo imposible para Dios no. Entonces puedo decirte confiadamente que lo posible de Dios, lo imposible tuyo, se hace posible para tu vida. Parece un trabalengua, pero recíbalo en el nombre de Jesús. Entonces, si miramos el capítulo 1, Isaías está declarando la rebelión de Judá. Judá, dice Judá, que este pueblo estaba enfermo con heridas de secreción. En el capítulo 2 comienza con un mensaje de consolación, de esperanza, diciéndole al pueblo: el Dios del cielo los levantará, los ayudará, y acontecerán aquellos días, el Señor firma unos montes en la casa del Señor y los elevará por encima. Pero del versículo 9 del capítulo 2 en adelante comienza a condenar la rebelión de Judá. En el versículo 10 les dice: escóndanse en la roca, abren huecos y entren, porque no van a ser perdonados. El profeta empieza a confrontar al pueblo y a decirle: viene juicio sobre ustedes, porque ustedes no han cambiado, porque ustedes no quieren cambiar, a pesar de las cosas que están pasando alrededor de ustedes. No quieren cambiar, no quieren tomar conciencia de que existe un Dios que puede hacer las cosas. Capítulo 3 sigue el profeta hablando. Capítulo 4 dice lo mismo. En el capítulo 5 dice que vendrán hambres. Capítulo 4, que vendrán hambres, tendrán grandes hambres. Judá dice que las mujeres empezarán a vivir el luto. Las mujeres empezarán a vivir luto y que cambiarán su opulencia en dolor, y vendrá miseria y vendrá dolor sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar al Dios del cielo. Recuerden que Isaías es pariente del rey. Su esposa es profeta. Sus hijos son promesas de profetas. El hombre es profeta. La tiene clara en medio de todo esto, ¿sí? Pero escúchelo bien. En el capítulo 5 todo cambia. En el capítulo 5, en el capítulo 5 de Isaías, todo cambia. Isaías usa una parábola y empieza a hablar sobre la viña. Dice que se construyó una viña, que compró una viña, una mina, que cuidé de ella, la limpié, la cerqué, la construí, puse en ella, levanté una torre, tiré piedra a la viña. Era Judá, pero tenía espinos, tenía abrojos. Entonces la reprensión continúa sobre el pueblo de Judá. Continúa. Y ese proceso profético ministerial acontece después de que muere el rey Uzías, que es su familiar, donde él está tranquilo. En Segunda de Crónicas, capítulo 6, nos damos cuenta, Segunda de Crónicas, capítulo 6, nos damos cuenta que el rey Uzías adquirió lepra. ¿Por qué? Porque el hombre se engrandeció, el hombre le empezó a ir súper bien, vio la mano de Dios operando sobre él, y fue y ofreció en el templo holocausto a Dios, y Dios hizo que le diera lepra. ¿Sabe de qué murió el rey Uzías? Murió de lepra, por violentar los límites de Dios. Impresionante. ¿Qué le pasó? ¿Cuál fue la diferencia? El rey Uzías se encontró con Dios, pero se encontró con Dios y le dio lepra. Se encontró con Dios y le dio lepra, y Dios prácticamente a través de esa lepra se lo llevó. ¿Cuál es la diferencia entre el rey Uzías y Isaías? Dos diferencias: que mientras el rey Uzías entró al templo a adorar, supuestamente a ofrecer holocausto a Dios, permaneció de pie, y cuando Isaías se encontró con Dios en el templo, cayó de rodillas. Porque no hay ni una persona sobre la tierra que se encuentre con Dios y siga de pie. No hay hombre que vea que se encuentre con Dios y permanezca de pie. Todo aquel que se encuentra con Dios debe de caer de rodillas, porque es una manifestación gigantesca. Es como cuando una persona se encuentra con el diablo, no vuelve a ser la misma. Usted ha visto una persona que ha visto el diablo, no puede volver a dormir. Asimismo, cuando una persona se encuentra con Dios, no puede volver a dormir, porque es un impacto que tiene sobre su vida y sobre su corazón. ¿Usted le ha tocado eso? Entonces, todo aquel que ha encontrado con Dios, todo aquel tiene que caer de rodillas.
Entonces es un proceso de transformación, un proceso de transformación. Y entonces, número uno, le llamo a este proceso de transformación un proceso de confrontación traumática. Leímos todo el capítulo, del capítulo 6, versículo 1 al versículo 8, nos dimos cuenta que Isaías entró al templo del Señor y se encontró con algo sobrenatural. Es como si se le hubiese abierto una pantalla y vio los serafines. Ellos no descienden acá, ellos mantienen arriba. Los únicos que descienden son los ángeles y los arcángeles. Pero los serafines permanecen allá cantándole santo, santo, dándole vueltas alrededor del trono de Dios. Son seres de fuego. Y este hombre vio algo que nunca en su vida había visto. Fue el impacto tan impresionante que se sintió una persona inmunda. Cuando él se creía el gran profeta de Dios, ahora Dios lo confronta a él. Cuando la iglesia en este tiempo se había creído la última Coca-Cola del desierto, ahora Dios está confrontando a la iglesia y le está diciendo: ¿en qué has confiado? ¿Cuál ha sido tu Dios realmente? ¿En qué es lo que tú has puesto la confianza? Porque créamelo amado, créamelo amada, que las situaciones que se está viviendo en medio de la iglesia no es la mejor en este tiempo. Vemos desertación de líderes, pastores que han vuelto atrás, impresionante. Yo digo, ¿cómo? Gente que ha muerto de COVID, líderes. Y uno dice, ¿pero cómo esto? Nos estamos viendo, reflejando aquí en lo que estamos viendo con Isaías. La iglesia necesita una confrontación traumática con Dios. Porque la única manera que me pueda hacer revolucionar en este tiempo, porque tal vez la gente se acostumbró a los modismos, tal vez la gente se acostumbró a la jerga religiosa, donde nosotros hablamos todo amén, amén, gloria a Dios, aleluya, donde vivimos simplemente como en una fantasía, como vivimos. Y este es el tiempo donde la iglesia tiene que ser sacudida y tiene que ser levantada. ¿Y sabe por qué? Porque lo que estamos viviendo se está cumpliendo de lo que dice la palabra, que para los postreros tiempos el amor de muchos se iba a enfriar, y es allí donde puede aparecer el maestro en cualquier momento. Y tiene que venir, porque dice la palabra, ¿quién sabe si cuando regrese encontrará amor sobre la tierra? Porque el amor se va enfriando sobre la vida de las personas. Y iglesia, y tú que te estás conectando en esta mañana, te exhorto y te pongo una palabra: levántate por amor de Dios. Y empieza a hacer lo que antes hacías en el nombre poderoso de Jesús. Tienes que hacerlo. Tú tienes que esperar que la muerte o la tragedia toque la puerta. No esperes eso. Ponte a paz con Dios. Ponte a paz con el Rey de Reyes. Jacob, cuando entró en el valle de Jaboc, no salió igual. En el momento que tuvo una confrontación con el Dios del cielo, no salió igual. Él se llamaba Jacob y Dios le dijo: ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Hubo un cambio, y cuando salió de allá, entró caminando bien y salió caminando cojo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios cara a cara, lo posible que puede salir ahí, puede salir damnificado de acuerdo lo que esté pasando con tu vida. Cuando Pablo se encontró con Jesús, quedó ciego, y fue tanta su situación durante tantos años que le rogaba a Dios que le sanara ese aguijón que tenía. Él quedó ciego. Ananías fue y oró por él, pero fue un encuentro extraordinario que tuvo con Dios. No volvió a ser el mismo. De persecución, de perseguir a los cristianos, terminó a ser perseguido. ¿Por qué? Porque algo cambia a Dios. Adán, cuando salió de Edén, escúchelo bien, no salió como estaba. Al encontrarse con Dios, salió cubierto de pieles ensangrentadas. Capítulo 4. Salió con pieles ensangrentadas. Todo hombre y toda mujer de Dios que tiene un encuentro con Dios salen con una transformación traumática. Por eso es que lo necesitamos a Él en este tiempo. Y entonces viene un temor reverente a Dios. Y es allí donde
es allí donde usted se afilia a Dios y donde usted dice, yo no quiero, no caminar por miedo, pero bueno, hasta sería mejor. Sino que entra usted con un temor reverente y sabe que cuando usted está haciendo algo, Dios dice que a usted, así usted no sea cristiano, la conciencia le dice a usted cuando hace algo bueno y hace algo malo. Solamente con eso se lo dejo. Solamente la conciencia le dice si lo hizo bien o si lo hizo mal. Solo le dejo una conciencia para que piense al menos. Entonces dice que nadie tendrá excusa sobre la tierra, porque al menos nos dejó una conciencia. Entonces, y yo le digo a la gente, ¿qué es mejor? ¿Vivir haciendo lo bueno o vivir haciendo lo malo? El que vive haciendo lo bueno no tiene de nada de qué preocuparse. De nada, absolutamente de nada. Porque hace lo bueno. Pero el que hace lo malo sí vive preocupado que lo pillen, vive preocupado, vive escondido, vive que no se vayan a dar cuenta, vive con una mentira continuamente, en cualquier momento explota la bomba. ¿Por qué? Porque el que hace lo malo tarde que temprano es descubierto o es descubierta. Entonces, esto nos trae y se vuelve reverencia en nuestra vida. Ahora, todos los hombres que se encontraban con Dios terminaban haciéndole altar a Dios. Abraham se encuentra con Dios, le hace altar a Dios. Josué se encuentra con Dios y le hace altar a Dios. ¿Sabe a dónde? Dentro del río. Coge 12 piedras y hace altar dentro del río. Impresionante. Después el río se cubre. Pero si el río en estos momentos, científicos, geólogos o arqueólogos van y miran debajo del río, allá van a encontrar las piedras, porque allá hay un altar. ¿Que quién lo sembró? Lo sembró Josué. Impresionante. Entonces, todos aquellos hombres que se encontraron con Dios, Dios estableció una visión en la vida de ellos. Cada persona que tiene una visión de parte de Dios tiene un propósito sobre esta tierra. Lo tiene. Son cosas extraordinarias, son cosas que pasan en el nombre de Jesús. Yo estoy convencido y estoy creyendo que el Dios del cielo siempre quiere hacer algo más a favor nuestro. Ahora, Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto. Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y uno pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo lo van a llevar al desierto para ser tentado? Escúchelo bien. Todas las veces que Dios va a hacer algo con alguien sobre esta tierra, va a tener que pasar por un proceso de desierto. En otras palabras, el desierto no aparece para matarte, el desierto aparece para que tú seas un grande de Dios o una grande de Dios. Vas a tener que pasar por desierto. Y solo en el desierto tú lo entiendes. El tiempo que estamos pasando en este momento son desiertos tremendos. El desierto no te mata, el desierto te ayuda. Por eso en Lucas capítulo 1, versículo 80 dice que Juan el Bautista estaba en el desierto y en medio del desierto se fortalecía, crecía y se fortalecía en los desiertos de la tierra. ¡Ay, bendito! ¿En dónde se fortalecía? En el desierto. En Números 13:33 dice que cuando llegaron de la tierra prometida de Canaán, dice que los hombres se vieron como langostas. En Joel dice que se vieron que la langosta vino y acabó con el cultivo. Y Juan el Bautista en Mateo 3:4 dice que él se alimentaba de la langosta. En otras palabras, ¡ay, santo Dios! En otras palabras, lo que Dios te está diciendo, mientras otros ven la situación difícil, los que están en el desierto aprenden a depender de Dios. Y aunque para otros los problemas son casi interminables, para el que está en el desierto es algo, es como un oasis. Para el que está en el desierto dice, ¿sabe qué? Mientras a ti te ves como langosta y como langosta algo te hace huir, para mí la langosta yo me las como, me alimento de ellas. Qué tremendo es esto, ¿no? Entonces Dios estableció un desierto, pero solo por un periodo. Este tiempo que estamos viviendo sobre esta tierra es un desierto, pero solamente por un periodo, mientras Cristo recoge su bendita iglesia. Porque en cualquier momento la iglesia va a ser recogida, va a ser arrebatada.
Y por eso tenemos que prepararnos. Seguimos en el mundo, trabajamos en el mundo, funcionamos como si fuésemos a vivir un poco de tiempo acá, pero también nos preparamos como si en cualquier momento nos fuésemos a ir. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Número 2, confrontación personal tuvo este Isaías. Confrontación personal. Ahora, en ese mismo capítulo nos damos cuenta que él, desde el capítulo 1 al capítulo 6, al capítulo 5, el hombre no se la pasa sino confrontando al pueblo, hablando, señalando, juzgando, diciendo: es que ustedes no caminan bien, es que ustedes tienen que arrepentirse, es que ustedes tienen que hacer las cosas correctas delante de Dios. El Dios del cielo va a venir con fuego, el Dios del cielo los va a consumir. Siria venía, si los babilonios venían y esclavizaban el pueblo, Isaías también iba a ser esclavizado. Y si esclavizaban los sirios al pueblo de Israel, todos los reyes y todos iban a ser esclavizados también. Él está profetizando algo que a él también le va a acontecer. Pero siempre veía como el problema. Además, Daniel sí tuvo algo extraordinario. Fue que en el capítulo 9, el capítulo 10, él oró por el país. Y él se sumó y él dijo: perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos porque somos pueblo, no es que Julano, no, todos somos pueblos y como pueblo pedimos perdón. Entonces, en esta confrontación personal, Dios le dice: tú le profetizaste al pueblo y tú hablaste siempre al pueblo y le dijiste al pueblo cosas. Ahora yo quiero decirte a ti, quiero hablarte a ti. Ahora quiero que te profetices tú mismo, porque profetizarle a otras personas es fácil. Pero qué difícil es profetizarse uno mismo. Hablarle a otra persona de la palabra es facilísimo. Usted no ha visto de que hay gente que a veces quiere reprender hijo ajeno, pero a los propios no. ¿Y por qué no le hace esto? ¿Y por qué a lo suyo no les hace eso? Así es. Entonces, ahora él tiene un encuentro personal con Dios y se ha levantado. Mire lo que dice: yo vi al Señor en lo alto y sublime, en un trono. En otras palabras, él escuchó lo que nadie había escuchado. Él escuchó lo que nadie había podido, él vio lo que nadie había podido ver. Vio la presencia de Dios. Y toda carne en la presencia de Dios, amado, escúchelo bien, toda carne en la presencia de Dios se puede desintegrar hasta el punto de esto. Toda carne en la presencia de Dios se puede hasta desintegrar. Es algo extraordinario y complicado. Entonces, todos los hombres que tuvieron una experiencia con Dios no fueron los mismos, cayeron de rodillas. Ezequiel cayó cuando se encontró con la presencia de Dios, cayó de rodillas en el río de Quebar. Isaías cayó de rodillas, aquí lo estamos viendo en el capítulo 6. Daniel cayó de rodillas cuando vio la gloria de Dios, la manifestación de Dios, cayó de rodillas y se sentía como muerto. Juan cayó de rodillas y también se sentía como muerto. Cuando te encuentras con Dios no puedes quedar de pie. Y esto es lo que la bendita iglesia necesita en estos tiempos. Un encuentro verdadero con Dios. Y para encontrarnos con Dios, la iglesia tiene que buscar más de Dios. Necesitamos buscar más de Dios. Por eso Dios nos dejó a Jesús y dice: por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. A Cristo nos lo dejó. Cuando Dios se manifiesta en la tierra se estremece. Dice por allá en eso que cuando el pueblo de Dios vio que la manifestación de Dios, los truenos y las tempestades, y él hablaba, tenían temor. Y Dios les dijo: dígale a ellos que se limpien, porque si se me paran cerquita los destruyo. Ellos dijeron: no, Moisés, vaya usted solo. Nosotros lo apoyamos en oración desde acá. Si uno se asusta cuando hay esa tronamenta y lo asusta a uno y a las madrugadas suena durísimo y retumba las ventanas y prende las alarmas de los carros y lo asusta a uno. ¿Cómo será viendo la voz de Dios, que es más, dice que son más altos que los estruendos, que es como un estruendo, más alto que los truenos? Entonces Jesús muere y ahora se oscurece,
se levanta el Dios del cielo y dice, ahora Él toma el control. Viene y tiembla, sacude la tierra, la oscuridad. Mire, cuando Dios hace presencia, aún la oscuridad tiembla. Dios nunca ha usado un nombre ni usará un nombre sin darle una visión. Tú no puedes ser usado por Dios si no conoces a Dios. Porque tú necesitas hablar realmente del que es. Tú necesitas hablar realmente del que tú conoces. Cuando tú hablas con una persona que estudia filosofía, él te habla de los filósofos y te habla contundentemente. Nunca estuvo con ninguno de ellos, nunca caminó con ninguno de ellos, pero con lo que lee, con eso le sobra y le basta para afirmar lo que dijo Nietzsche o lo que dijo cualquiera de ellos. Es impresionante. ¿Y eso cómo le llaman? Fe. Porque no estuvieron allí, no estuvieron presentes, pero creen lo que ellos dicen. Nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice. Él se quiere manifestar a ti y a mí, pero no se va a manifestar de la misma forma. Como Él se me manifiesta a mí, no se te manifestará a ti. Él te usa tal cual como tú eres, de la forma como tú eres, de la forma como tú te relacionas con Dios, en tus características, en tus formas. Él se va a manifestar a tu vida. Él se manifiesta diferente. Número 3, lo que vino sobre Isaías fue una metanoia. ¡Wow! ¿Qué pasó con él? El hombre tiene una transformación tan grande que dice, ¡ay, yo que soy de labios inmundos! Y no eras profeta. ¿Cómo así? ¿Tú eres profeta y tienes labios inmundos? No puedo entender eso. No puedo entender que el profeta que está hablando de parte de Dios tiene labios inmundos. O sea, ¿usted escucharía a un profeta grosero? Ahí viene el profeta grosero que le mienta madres a todo el mundo y que le dice, mejor dicho, hasta de qué va a morir otra persona. Pero el profeta de Dios, ¿usted cree eso? ¿Usted creería eso? Usted se juntaría con... Aunque en estos tiempos hay profetas que realmente, santo Dios, que Dios nos coja confesado, le digo yo siempre. Porque es que de verdad, son cosas que a uno como que ¡pum! Le vuela la cabeza. Y se dan títulos. Pero bueno, este hombre tuvo una metanoia sobre Isaías. Dijo, ¡ay de mí que soy de labios impuros! Y para colmo, habito en medio de un pueblo también que tiene los labios igualitos a los míos. O sea, inmundo yo, inmundo el pueblo, todos inmundos. Estamos en la conchinchina, estamos en la inmunda. O sea, imagínese cuando tuvo, el que se creía el último de los últimos, el último profeta con la última revelación de la tierra, y cuando se encuentra con Dios, lo encontró Dios cochino. Dios le encontró sus labios impuros, le encontró su corazón que no estaba bien y le dijo, pero él no le dijo nada. Simplemente viendo la gloria de Dios, viendo la presencia, viendo la santidad de Dios, cuando se miró a sí mismo dijo, ay Dios mío, yo estoy grave. Y esa es la confrontación que nosotros necesitamos, una metanoia en nuestras vidas. Esta presencia es tan real que vio que los lumbrales de la puerta, ahí en el capítulo 6, del versículo 1 al 8, dice, los lumbrales de la puerta se movieron, las estructuras del templo ya no resistían más. La presencia de Dios dice que con sus faldas cubrió y se movía toda la estructura del lugar donde estaba. Isaías vio una visión de parte de Dios grandísima, al punto que dijo, ya no quiero seguir más así. Predicando, hablando, pero por dentro cochino. Ya no, ya quiero, Señor, cámbiame, transfórmame. Vino un cambio, metanoia, cambio de naturaleza, cambio de mentalidad. No es simplemente arrepentimiento, sino tener una naturaleza diferente. Tú no puedes seguir siendo el mismo si dices que eres cristiano. No puedes seguir siendo el mismo ni la misma. Pastores, que a veces cuando me sacan la piedra hasta la madre gelamiento. ¡Ay, Dios santo! ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? La mujer increíble, el hombre increíble. Pues no te puede decir nada porque no soy yo cuando me convierto así. Imagínense una persona así. Imagínense el esposo, el hombre de Dios. El hombre de Dios que está allí clamando, orando, intercediendo, y de pronto la mujer le dijo algo y a esa hora le trata a la mujer como a las patas.
O la mujer, la intercesora que levanta a las 3 de la mañana y ora y ruega y clama, pero nada más que le saquen un poquitico y su naturaleza. Por eso necesitamos el cambio. Iglesia necesita el cambio en este tiempo. Y estamos orando es por eso, por cambios, de verdad, de mentalidad, cambio de naturaleza. Porque esa naturaleza pecaminosa tiene que salir de nosotros. Ay, pastor, es que yo quiero cambiar, pastor, yo quiero ser diferente. ¿Cuándo? No sé, pero en estos días, lo único que le quedaba a Isaías era postrarse delante de Dios y reconocer que realmente las cosas no les estaba haciendo bien. ¿Hasta cuándo vas a estar engañándote a ti mismo, a ti misma? ¿Hasta cuándo vas a estar nadando en dos aguas, poniendo un pie en la tierra y otro en el barro? Es tiempo que te decidas, o vives como los cochinos, los puercos, o vives como los hombres de Dios, Eso es lo que dice por allá en Pedro, que dice que aquellos hombres que un día fueron limpiados, no sea que vengan, que vuelvan y tengan la costumbre de la marrana, del marrano. Que usted lo pueden perfumar, lo puede vestir, ponerle un moño, ponerle zapatos, vestirlo extraordinariamente, hasta hacerle un tatuaje al bendito marrano ese. Y el bendito marrano no es sino que vea un bendito charco y ahí vuelve y se revuelca como si nada. Y el perro dice, no sea como el perro que vuelve a su mismo vómito. Son palabras fuertes. Entonces, aquí dice, hay que reconocerlo. En el Salmo 139, me encanta ese salmo, porque es donde el hombre de Dios le dice, examíname, Señor, pruébame, mira a mí si hay caminos de perversidad, guíame por el camino eterno, Señor. Reconozco que cuando yo era un embrión, mis ojos vieron tu rostro, Señor. Yo sé, Señor, que así me voy. Si me voy para la montaña, allá estás tú. Si me voy para los océanos, allá me encuentras. Si me meto dentro de la roca, ahí me encuentras también, Señor. No me puedo escapar de ti, Dios mío, Señor, ni en la prisión, ni en ningún lado. Ahí estás tú conmigo. Y el hombre, él lo entiende. Todo el capítulo 139 te puedes dar cuenta de que el Dios del cielo está presente en todas las cosas que nosotros hacemos. Pero Él entra en medio de nuestros pensamientos. Él está en nuestro entrar, en nuestro salir. Ahora, metanoia, cambio de naturaleza, cambio de mentalidad. Ay de mí, que soy de labios inmundos, de labios impuros. Hay que hacerle un enjuague con un detergente. Pero dice que cuando él estaba hablando, uno de los serafines, uno de estos que son envueltos en fuego, se vino hacia donde él. Yo me imagino cuando él vio que ese serafín se le vino, se enflechó con él y se vino con una tenaza y con un carbón encendido. Dijo, ¿y ahora qué me van a hacer? Lo pusieron en la trompa, en la bocota, le dijeron, abrazado, y se lo pusieron ahí, lo quemaron para que sea serio. Digo, por favor, le voy a quemar toda esa mundanalidad de su boca que habla. Tanto chisme, tanto cuento, tanta murmuración, tanta queja. Se lo quemaron ahí. Impresionante, Dice que estos serafines tenían 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, dando a entender la reverencia a Dios, dando a entender que no pueden mirar la gloria de Dios. Que con los otros 2 cubrían los pies, dando a entender la reverencia a la misión de la iglesia, dando reverencia a la misión de la iglesia, que la iglesia es una iglesia que evangeliza, una iglesia evangelizadora, y con los 2 volaban, dando a entender que siempre están al servicio de Dios, cantando santo, 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 santo. Mire, lo hacen los querubines. Tú eres querubín, lo hacen los ángeles, mostrando siempre respeto al Dios del cielo. Ay, pastor, pero eso está en la Biblia nomás. No, aún aquí en la tierra, el ser humano tiene necesidad de adorar a algo, de postrarse ante algo. El ser humano tiene eso. Por dentro de nosotros hay música, por eso es que hay gente que no puede parar de escuchar música. Lástima que escuches música que no tiene que escuchar, pero eso está dentro de nosotros, porque Dios nos hizo a nosotros adoradores.
Por eso hablan Kadosh, Sebaot, Dios de los ejércitos, santo, santo, santo. Santo es el Señor. Entonces le pusieron en la boca a Isaías, le dijeron, tenga hermano, para que no vuelva a hablar más de la cuenta. En otras palabras, le estaban ministrando santidad, le estaban ministrando sanidad. Yo creo que viene una sanidad sobre ti en este tiempo. Sanidad sobre tu casa, sanidad sobre tu familia, sanidad sobre tu corazón. Viene un tiempo de sanidad. Porque Cristo dice, cuando tú lees Isaías 53, dice que Cristo fue molido por nuestras transgresiones. Isaías 53, vemos 4 cosas impresionantes que pasaron allí, en 4 áreas de nuestra vida. Dice que herido fue por nosotros, herido. O sea, hay sanidad física. Y que Él llevó sobre su cuerpo los dolores, hablando de sanidad emocional. Y por nuestras transgresiones, hablando de sanidad de lo moral, o liberación de lo moral. Y todas nuestras iniquidades, Él las borró. Dice, sanidad espiritual. Todo lo que te ha estado golpeando con la brujería, Él lo rompe. Quien pasa por el Calvario es sanado de parte de Dios. Quien pasa por la cruz es sanado de parte de Dios. Viene sanidad para tu vida, viene sanidad para tus finanzas, viene sanidad. Tú tienes que entrarte con Dios. Por eso es que Dios quiere que tú tengas un cambio de mentalidad, tengas una nueva naturaleza. El saber de que en las manos de Dios tú vas seguro, tú vas segura. Sanidad emocional, sanidad moral, sanidad física, sanidad espiritual. Sé sano, porque cada vez que Dios confronta a su pueblo, lo confronta con un solo propósito: sanarlo, sanarlo, sanarlo. Viene sanidad en este tiempo para la iglesia. La sanidad de Dios viene. Hay un relato histórico. Un historiador cuenta de que los soldados que iban a la guerra duraban entre 5 a 15 años. Y ellos se colocaban una coraza. Durante todos esos tiempos, durante 10, 15 años, con una coraza puesta, y no se la podían quitar. ¿Sabe por qué? Porque ellos temían de que al quitarse la coraza, el enemigo lanzaba una flecha y los iba a matar. Entonces ellos continuaban con su coraza todo el tiempo, como la iglesia durante muchos años ha estado con su coraza puesta. Pero los historiadores dicen de que estos soldados, cuando regresaban a casa, había un problema terrible, y era que el problema era que ellos regresaban, y las mujeres que habían dejado en embarazo ya encontraban a sus hijos adolescentes que ni siquiera lo conocían, porque no había email, no había correo electrónico, no había teléfono, no había nada. Tenían que esperar a que papá regresara, y sin saber si lo habían matado o no. Cuando papá regresaba a casa, encontraba ya a su hijo adolescente, y eso no era todo. Regresaba ahora él con su coraza puesta. Y cuenta el historiador que los soldados que no murieron en la guerra con tantas batallas, 15 años batallando, no morían en la guerra, morían en la casa. Y la pregunta, ¿por qué morían en la casa? Porque cuando ahora ya iban a quitarle la coraza, donde la lluvia, el sol, la sangre, el polvo, la arena, las heridas, todo eso había estado aquí adentro de su coraza, se infectaba y ahora se convertía en bacterias. Entonces, cuando sacaban la coraza, arrancaban pedazos de su cuerpo, arrancaban pedazos de su piel, porque ellos lo que hacían allá afuera no era lavarse por dentro, solo se lavaban las manos, se lavaban el cuello, se lavaban la cara, se lavaban los pies, pero la coraza nunca se la quitaban. Ahora regresan y enfrentan la casa, y entonces se encuentran de que se van a morir dentro de casa, porque siempre tuvieron una coraza puesta. Y esto es lo que le está pasando a la iglesia en este tiempo. Ha tenido una coraza durante mucho tiempo para defenderse del enemigo, pero ahora que está enfrentando la casa, ahora que está enfrentando la familia, escúchelo bien, se está muriendo lo que debería estar despierto en este tiempo. ¿Por qué? Porque necesita quitarse la coraza que durante muchos años, y Dios lo que está haciendo en este tiempo es, te está diciendo, te voy a sanar, porque durante muchos años has tenido una coraza de pelea, una coraza de contienda,
contienda, has tenido una coraza de dolor, de tristeza, de angustia, de desespero, de tormento. Y a partir de este tiempo, mientras has estado juzgando a otros, mientras has estado criticando a otras personas, nunca te habías visto a ti. Y ahora que estás en esta situación, quiero confrontarte a ti porque necesito traer un cambio sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Y necesito que te levantes. Y entonces empieza Dios a sanar tu vida y a sanar tu corazón. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere sanarte. Y número 4, y aquí termino, dice, el nivel. Cuando Isaías se encontró con Dios, llegó a un nivel extraordinario. Y el nivel que llegó fue un nivel de relacionamiento con Dios. Ahora pasó de lo superficial a lo sobrenatural. Porque tú y yo tenemos que ser confrontados. No solamente para que Dios confronte nuestra vida. No solamente Dios es para traer un cambio. Y no solamente, sino para que yo conozca las cosas sobrenaturales de Dios. Existen los ángeles, amados. Existen. Son reales. Existen los dones proféticos. Existen los dones del Espíritu Santo. Existen. Todo lo que la palabra habla es verdad, es verdad. ¿Por qué no se cumple en nosotros? Sencillo, porque nuestra fe no está puesta en las cosas de Dios, sino en las cosas del mundo. Y cuando las cosas no me resultan, entonces termino por otro lado. El nivel de relacionamiento en el versículo 8 del capítulo 6 de Isaías. Dice, entonces oí una voz, la voz de Dios. Entonces dije, en versículo 8, dice, entonces oí la voz de Dios. Después oí la voz de, ¿cómo así? El profeta no había escuchado la voz de Dios. Por primera vez en la historia escucha la voz de Dios. Entonces, ¿cómo profetizaba? Sencillo, profetizaba porque había una revelación dentro de su espíritu, dentro de su ser. Dios le mostraba dentro de su ser. Y lo que Él le mostraba, eso era lo que Él profetizaba. Pero él no había escuchado la voz de Dios que le dijeran, Isaías, escucha, ¿tú quieres ser sano? ¡Wow! ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? Porque si las has escuchado, tiene que haber habido un cambio en tu vida. Si no, no. Cuando tú escuchas la voz de Dios, hay cambios. Hay cambios extraordinarios. Entonces, él no había oído la voz de Dios. Entonces, ¿cómo profetiza? Solo llegaba por revelación a él. La voz de Dios llega por el relacionamiento que tú tengas con Dios. A través del relacionamiento. Si tú no te relacionas con Dios, no hay forma de que la voz llegue. Y solo la voz de Dios puede cambiar tu vida y puede cambiar tu mundo. Y solo a través de la voz de Dios aprende. Cuando tú empiezas a distinguir la voz de Dios en medio de tantas voces, porque existe la voz del mundo, la voz de la carne, la voz del enemigo, la voz de Satanás, existen las voces. Y la pregunta es, ¿qué voces tú escuchas? Porque el problema es que todo el tiempo nos la pasamos escuchando y escuchando. Mire, así como hay hombres de Dios, hay hombres mentirosos. Así como hay gente que predica la palabra real, hay gente que también predica la palabra distorsionada y mantiene confundida a la gente todo el tiempo, que no saben ya ni qué son, si son chicha o son calabaza. La pregunta es, ¿usted qué es? ¿Usted es del cielo, es de la tierra? ¿Usted de dónde es? ¿Usted qué es? ¿Es espíritu, es alma, es cuerpo? ¿Qué es? Tiene que saberlo. Pero yo no sé, pastor, yo lo único que sé es que soy un ser humano. No sabe nada. Tienes que discernir cuando es Dios que te habla. Tienes que discernir cuando es el enemigo que te habla. Tienes que discernir cuando es tu carne que te está hablando. Tus sentimientos, tus emociones. El nivel de relacionamiento con Dios te hace escuchar la voz de Dios. Por eso Jesús lo dice por allá en Mateo. Entra a tu aposento y cierra la bendita puerta. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Ora primero. Deja de estar buscando a otra gente. Deja de estar buscando que los demás te ayuden. Deja de estar buscando ayudas por un lado y por el otro. Búscame a mí en lo secreto y yo te recompenso en público. Es fácil, pero nosotros no lo hacemos. Voz de Dios. Samuel
es un jovencito y está durmiendo dentro del templo, ya el hombre está consagrado para Dios, es santo, es puro, es un muchacho consagrado a Dios de pe a pa. Y nunca, él tiene revelación de Dios dentro de su corazón. Él siente que Dios le habla cuando escucha la palabra, cuando lee la palabra, sabe que Dios que está hablando, el hombre está en esas. Pero él nunca ha escuchado la voz de Dios. Ahora él está dormido y cuando está dormido le dicen Samuel. Samuel. Y él se levanta asustado y se va para donde el sacerdote Elí. Le dice, por favor, me estás llamando. Señor, me estás llamando. Y le dice, no te estoy llamando, vete a dormir. Estás alucinando. Esos frijoles trasnochados de anoche te tienen revuelto. Vete a dormir. Se va a dormir. Se acuesta a dormir y de repente, Samuel, Samuel. Y el hombre se levanta asustado, vuelve nuevamente hasta donde el sacerdote y le dice, Señor, disculpa, ¿tú me estás llamando? Ay, Dios, no te estoy llamando. Vuélvete a dormir. Dios mío, vuelve a acostarse a dormir. Está durmiendo cuando, Samuel, Samuel. Y, ay, Dios mío, Señor. Y vuelve nuevamente, Señor, usted me está llamando. Y le digo, a ver. Aquí está pasando algo raro. A ver, ¿usted ha escuchado que yo lo he llamado? Sí, es como su voz. No, pero yo no lo he llamado a usted. Hagamos una cosa. Si lo vuelven a llamar, dígale, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Háblame, que soy tu siervo. Y se fue a acostar. Estaba dormido. Samuel. Y él le dijo, Señor, heme aquí, háblame, soy tu siervo. Y ahí le soltó Dios la ráfaga. ¡Ram! Y dile a tu sacerdote que lo voy a quitar. Y dile a tu sacerdote que su familia, ninguno va a seguir en el reinado. Y dígale a su sacerdote que voy a acabar con toda familia. Y Dios mío, yo digo, no hubiera preguntado nada. Impresionante. Una persona que oye la voz de Dios no vuelve a hacer lo mismo. La voz de Dios no es una ilusión, la voz de Dios no es simplemente algo que a usted le parece, es algo tan real en nuestra vida. Dios quiere hablar contigo, Dios quiere hablar conmigo, solo entrégate. Ahora, en el versículo 8 que estamos viendo, el hombre dice, ¿a quién enviaremos? Dios dice, ¿a quién enviaremos? Y él dice ahora, ya ha habido un cambio en él, dice, envíenme a mí, yo voy, no me importa, mire lo que pase, a mí no me importa, yo voy, envíenme a mí. Esto acá es buenísimo, yo quiero estar acá. Envíenme a mí, si me cortan la lengua que me la corten, no me importa, la cabeza, los pies, lo que sea, que me descuarticen. Yo voy en tu nombre y yo sé que tú me vas, o sea, lo que yo he visto acá, eso fue lo que vio Pablo. Cuando el tercer cielo, digo, yo no sé si fue en el espíritu, yo no sé si fue en la carne, yo no sé en qué fue, lo único que sé es que existe allá algo tan extraordinario que no le temo a la muerte. Se encontró con algo sobrenatural. Entonces, la voz de Dios no es una ilusión. Entrégate a Dios, entrégate a Dios. Envíame a mí. Entrégate al Señor, ríndete al Señor en este tiempo, por favor, ríndete. Si estás con tu familia, dile al que está al lado, por favor, ríndete al Señor, ríndete al Señor, ríndete. Entrégale a su vida, póngase a disposición de Dios, póngase a disposición de Él. Deje de estar luchando en sus fuerzas, deje de estar luchando en creencias bobas que no sirven. Póngase a disposición de Dios. Si tienes que pasar por una confrontación traumática, oro para que la pases. Si tienes que pasar por una confrontación, entrégate. Si tienes que pasar por una confrontación personal, entrégate. Si tienes que pasar por un cambio de mentalidad, entrégate. Si tienes que pasar por un relacionamiento con Dios para poder entenderlo, pues síguete entregándote. ¿Sabe que un líder bautista llamado Eneas Tocnini, Eneas Tocnini, yo no sé ya si se murió, pero tenía como más de 100 años. Este bendito un día dijo, voy a entrar a la biblioteca. Tenía una biblioteca donde tenía más de 8,000 libros, volúmenes poderosos. Ese hombre idolatraba tanto conocimiento que tenía.
Y entonces entró en oración con Dios y dijo: Señor, necesito que me hables, necesito saber, necesito encontrarme contigo, porque quiero saber que todo lo que dice la palabra es real en mi vida. Yo quiero saber inclusive que los dones que tú dices que nosotros peleamos, que no, que eso ya pasó, necesito que tú me hables. Y al cuarto día Dios le habló, después de entrar en oración. Y lo primero que le dijo Dios fue: Eneas, entrégame. Y él le dijo: wow, esa voz de dónde es. Eneas, entrégame. Y yo digo: Señor, ¿qué quieres que te entregue? Digo: entrégame tu biblioteca. Y Señor, te entrego mi biblioteca. Pasan un rato, y vuelve nuevamente la voz y le dice: Eneas, entrégame. ¿Y qué quieres que te entregue? ¿Qué quieres que te entregue? Entrégame el colegio bautista. ¿Colegio? Sí, el que tienes, entrégamelo. Te lo entrego, Señor, te lo entrego. Y se fue la voz. Volvió nuevamente: Eneas, entrégame. ¿Qué quieres que te entregue, Señor? ¿Qué quieres que te entregue? Entrégame el pastorado. Te entrego el pastorado, Señor. Y el hombre está con su corazón vuelto nada. Después vuelve nuevamente la voz, le dice: Eneas, entrégame. ¿Qué quieres que te entregue? Ya llorando a Dios. ¿Qué quieres que te entregue, Señor? Entrégame a tu esposa y a tus hijos. Te los entrego, Señor. Dios guarda silencio un rato y después vuelve y le dice: Eneas, entrégame. Y él llorando le dice: Señor, ¿qué quieres que te entregue? Le dice: entrégame tu vida. Y él le dice: te entrego mi vida. Y dice que en esos momentos pasó sobre él como un fuego que metió en sus vidas, se metió por dentro de sus huesos y algo empezó sobrenatural. Empezó a hablar en lenguas en lo que no creía, empezó a profetizar en lo que no creía. Se trajo un avivamiento años 60, años 70 en el pueblo de Brasil. La iglesia bautista en esos tiempos tuvo un avivamiento como nunca antes en la historia, gracias a que un hombre entró a buscar un nivel de relacionamiento con Dios como nunca antes lo había tenido. Y eso es lo que la iglesia necesita en este tiempo. Escúchelo bien, nosotros no nos inventamos las cosas. Tal vez se hablan de 1000 palabras, tal vez escuchas de fe, tal vez escuchas de creer, tal vez escuchas de oración, tal vez escuchas de 1000 cosas, pero en este tiempo Dios está confrontando a la iglesia. ¿Sabes para qué? Para que lo busquen a Él, busquen al Dios del cielo. Tienes que buscarlo. Conclusión: ¿cuánto usted quiere entregarle a Dios? Si usted se entrega a Dios completamente, Él va a cambiar tu vida, va a renovar tu vida. Él va a cambiar tu historia. La confrontación de Dios no vino a matar al profeta. La confrontación de Dios vino para darle a él una misión al profeta. La confrontación de Dios viene en esta mañana para sanarte. La confrontación de Dios viene en esta mañana para restaurarte, para cambiarte, para llevarte a otro nivel de relacionamiento con Dios. Hacer de ti un profeta de Dios, hacer de ti una profeta de Dios. Hacer de ti un instrumento de bendición. Eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso tienes que decirle: Señor, envíame a mí. En eso tiene que hacerlo en este tiempo. Dios quiere hacerte un instrumento de bendición para muchas familias. Deja que el Espíritu de Dios cambie tu vida. Deja que el Espíritu de Dios renueve tu vida. Deja que el Espíritu de Dios renueve tu corazón, renueve tu alma. Vamos. Si tú estás escuchando esta mañana al Dios del cielo, tal vez esperabas otra palabra, pero escúchalo bien. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que levantarse, amor. Una de las aflicciones, si tienes aflicción en tu corazón, entrégala al Señor. Entrégate al Señor, entrégate. ¿Dónde está el llamado que Dios hizo sobre tu vida, varón, mujer? Dios te llamó hace tiempo para que le sirvieras. ¿Por qué le has hecho caso omiso a Él? ¿Por qué no te vuelves a Él? Entrégate. Dios te llamó para que fueras un adorador, una adoradora, un ministro de alabanza, para que fueras tal vez un evangelista, un profeta, un pastor, un maestro. ¿Por qué darle la espalda en este tiempo? Entrégate al Señor, entrégate. Rinde tu ser hoy al Señor. Dile: Señor, necesito que hagas algo en mí. Necesito que me levantes, que me restaures.
Señor, necesito, Padre, que te adentres en mi corazón, que me hagas nuevo, que me hagas nueva. Qué bueno que en esta mañana le puedas decir, Señor, yo me quiero entregar a ti. Lo emocional es momentáneo, hijo. Lo emocional es momentánea, hija. Tú cambias la gloria de Dios simplemente por algo emocional. Algo que pasa simplemente por unos minutos, unos segundos. ¿Por qué no le dices, Señor, me entrego a ti, me entrego a ti, me entrego a ti? Vamos, hay alguien ahí en casa que le pueda decir al Señor, Dios, cuánto anhelo ver mi casa restaurada, levantada, fortalecida en ti, Señor. ¿Cuántos en esta mañana le dicen al Señor, yo quiero entrar, Padre, ante ti, Dios? Oro para que tengas una confrontación traumática. Oro para que tengas una confrontación personal. Oro para que tengas un cambio, un metanoia en tu vida. Oro para que tengas un relacionamiento extraordinario con Dios. Que veas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera ha subido al corazón del hombre. Yo te bendigo en esta mañana. Iglesia, levántate por amor de Dios. Líder, por favor, líder, te hablo a ti. Te hablo a ti, líder, te hablo a ti. Dios va a demandar tu vida. Dios va a demandar tu corazón por dejar tiradas a las personas que te puso que llevaras a cuestas. Dios va a demandar cada etapa de tu vida. Tú no digas, ay no, es que nadie me escucha. Es Dios el que te llamó, es Dios el que te escogió, es Dios el que te limpió, es Dios el que te levantó en este tiempo. Entrégate al Señor. Levántate por amor de Dios en este tiempo. Entra en relacionamiento con Dios. ¿Qué estás esperando? ¿Qué esperas, hija? ¿Qué esperas a tu corazón? ¿Qué esperas? La confrontación de Dios es para bendecirte, es para ayudarte. Yo te bendigo en esta mañana. Sé que tienes problemas en medio de tu casa, en medio de tu familia. Tal vez tienes problemas con tu esposo, con tu esposa. Estás a punto de separación. Pero ¿qué de tu llamado? ¿Qué de la entrega que tienes que tener al Señor? ¿Por qué no le dices, Señor, yo lo voy a hacer, lo voy a hacerlo? Sea aquí en Colombia, sea fuera de Colombia. Pero si no lo haces ahora, ¿cómo piensas hacerlo después? Que este es el tiempo de desierto, el tiempo donde conocemos la voz de Dios. Padre, gracias. Padre, gracias por esta mañana. Si tú has recibido la palabra en esta mañana, qué bueno que puedas decirle al Señor, sí, Señor, cuenta conmigo. Iglesia, este es el tiempo donde Dios necesita a la iglesia comprometida. Comprométete con el Señor en todas tus áreas. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, te damos gracias. Aleluya, entrégate. Entrégate. Te bendigo. Te bendigo. ¿Cuántos reciben la palabra en esta mañana? Es una bendición realmente escuchar la palabra de Dios, ¿no? Ojalá Dios haya confrontado tu corazón. Y si no lo confronta ahora, pues yo sé que lo va a hacer en cualquier momento de la historia. Pero los que escucharon la palabra, es Dios que los está moviendo a que hagan algo. Quiero bendecir también en esta mañana a aquellas personas que cumplieron años. Bendito sea el Señor. Aquí tenemos a la señorita Ilia. Feliz cumpleaños, señorita Ilia. A Oscar González. También te bendecimos, Oscar González, feliz cumpleaños. Jessica, feliz cumpleaños. Oye, qué bendición, qué bueno es cumplir años en el Señor. Qué bueno es cumplir años en el Señor. Que durante muchos años, mucho tiempo podamos adorar a Dios, glorificar a Dios. Y lo que Dios ha dicho sobre sus corazones, siempre entienda lo que Dios quiere es confrontar nuestras vidas para levantarnos. Les bendecimos sus vidas, sus corazones. Padre, bendíceles en esta mañana. Levántales, Señor Dios nuestro. Permite que puedan cumplir muchos años más de vida, con salud, con bienestar, con prosperidad. Que tu mano esté de continuo en medio de sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús, llénales,
capacítales, aumentales, Dios mío, Señor, la longevidad en el nombre poderoso de Jesús, Padre, y permite, Dios, que tu mano, Señor, nunca se corte hacia ellos. En el nombre de Jesús, que tengan un feliz cumpleaños, que Dios les continúe bendiciendo mucho, muchísimo, muchísimo. Amados, que Dios les bendiga. Les espero esta noche es por YouTube, por Facebook. Vamos a estar, van a estar todas las, vamos a unirnos a todas las congregaciones de Colombia, que vamos a estar con, eso es una vigilia nacional de ministros evangélicos. Entonces vamos a estar allí orando, clamándole al Dios del cielo. Entonces, por esa razón no va a haber a las 3 de la mañana, pero vamos a estar hasta la 1 de la mañana orando por la nación, orando por el mundo, orando por el gobierno, orando por sanidad, en fin, haciéndolo. Entonces les invito en esta noche para que estén ahí en esa vigilia, ahí preparen su corazón. Si quieren, acuéstese a dormir ahora para que a las 9 de la noche se despierte y se quede hasta la 1 de la mañana ahí orando. Que Dios me lo continúe bendiciendo. Ahí les dejo el link para que usted también en esta noche se conecte. Bendiciones, que tengan un excelente día y una excelente semana. Bendiciones.